¿Cuál es entonces el significado del bautismo? Probablemente la parte más importante en esta presentación. ¿Cuál es el significado del bautismo? Importantes pasajes bíblicos que hablan del significado teológico del bautismo. Entonces hay varios versículos, voy a presentar varios versículos, no todo, acerca del bautismo. Y esto puede darnos una idea de qué se trata el bautismo. Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje es uno de los claves de explicar lo que es el bautismo. Romanos 6, 3, 4. También leo una vez más. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente, sepultado, enterrado, sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjate en la frase bautizado en su muerte, para muerte por el bautismo. Entonces, bautismo tiene que ver con muerte, ¿seguro? Y también somos sepultados juntamente, sepultados, estamos en tumba con Él. Obviamente es algo simbólico. Se requiere entender cuál es el sentido de ese simbolismo. Simbolismo de algo que realmente pasó en lo interior de nosotros por medio del Evangelio y el Espíritu Santo. ¿Cómo fuisteis sepultado? Esto de Colosenses 2:12. ¿Cómo fuisteis sepultados en el bautismo y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos? Colosenses 2:12. Otra vez, el concepto de sepultado. Él fuiste sepultados en el bautismo. Ok. Entonces la pregunta es, ¿a qué estamos sepultados? Que se ve el concepto de ser sepultado. ¿A qué estamos sepultados? Pero la pregunta más importante es, ¿a qué fue sepultado Jesús? Él fue sepultado, ¿verdad? Y se debe juntarnos en su sepultura. Aquí, 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué? Palabras claves. Pregunta es, ¿a qué fue sepultado Jesús? Cristo murió por nuestros pecados y por esta razón fue sepultado. ¿A qué fue sepultado Jesús? Cristo murió por nuestro pecado. Por esa razón fue sepultado. ¿Qué vamos a ver? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. Entonces, la tumba fue equivalente al estado de bajo el agua. Porque bajo el agua, bueno, sí podemos aguantar con un minuto, tal vez dos, pero no se puede aguantar para siempre. Uno morirá si uno está bajo el agua por 10 minutos. El simbolismo de estar bajo el agua es muerte, sepultado. Señor fue matado, Él murió. ¿Por quién? Por mí. ¿Sobre cuál cosas? Sus pecados.
¿Qué le pasó? Él murió. Entonces, es identificarnos con Él en su muerte, que murió por mis pecados. Entonces, esto nos da una oportunidad de hablar del problema del pecado. Tenemos el problema del pecado. Si uno no puede ser bautizado sin entender acerca del pecado, porque es el pecado que el Señor murió. Él fue sepultado y estar bajo el agua es indicar que estoy identificándome con el Señor en su crucifixión en el cruz. Entonces, ¿cómo es que terminamos con el problema del pecado? Tenemos el problema y Jesús vino para morir por eso. Entonces, ¿cómo es que somos pecadores? Porque mi papá me dice, oh, buen chavo, inocente, pero según él no es tal persona. Entonces, ¿qué es entonces el pecado? Pecado, realmente la palabra pecado viene del griego halmatía. Halmatía es un término de alquería. Y halmatía significa faltar la marca, faltar el blanco. La intención es tirar la flecha hasta el punto de que esto llegue al centro, bullseye, ¿verdad? Los ojos de toro. Pero cuando uno realmente puede poner la flecha en el centro, esto es nunca pecar. Nunca pecar. Hay tal persona que nunca ha pecado. Es decir, si Venezuela, el mundo de Cabrera, hay muchos jugadores de béisbol que salen de Venezuela. ¿Hay alguna persona en Venezuela que ha batallado 1000? ¿Hay alguien? No, porque 1000 sería perfección. La Biblia dice que nadie ha batallado 1000, o es decir, nadie ha guardado la ley de Dios de una manera perfecta. Entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decir que nadie ha batallado a 1000. Dice la Biblia. En cuanto, no hablando de béisbol ahorita, en cuanto a obedecer a Dios en su voluntad y su ley, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Realmente, hablando ahorita, no béisbol, pero básquetbol, es paso fuera de límite. En inglés es, hey, foul, o you're out of bounds. Paso fuera del límite es que los hombres y mujeres pasaron fuera del límite. Esta línea es la ley de Dios. Y paso fuera del límite es violación de la ley de Dios. Hablando de por qué el Señor tenía que morir por nosotros, que es simbolizado por medio del bautismo, cuando estamos bajo el agua, esto es, nos juntamos a Dios, a Jesús, en cuanto a su muerte. ¿Por qué Él murió? Él murió por cuestión de nuestro pecado. Este es pecado, es que nadie podía patear 100%. Nadie podía evitar este paso fuera del límite. De hecho, todos nacimos con un pie fuera del límite, la flecha fallando. ¿Le cae bien esa foto? ¿Verdad? Pero aún él, su pie ya está fuera de paso y su flecha ya fallando en el blanco. Es decir, nacimos como pecadores. Yo sé que según gente con mucha educación, de estudio académico muy alto, no, somos buenos y sociedad nos hizo muy mal. La sociedad no nos ayuda tampoco, pero según la Biblia nacimos pecadores y
los descendientes de Adán heredaron especialmente su primer pecado. Es culpa de Adán y Eva. Es algo que fue pasado generación a otra generación. Según Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, siendo los descendientes de Adán y su pecado original, ese efecto, nosotros somos heredores del efecto de su falta. Resultado del pecado. Es una historia muy familiar para todos, ¿verdad? Génesis 2:17 dice lo siguiente. Pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, dijo Dios a Adán y Eva, porque el día que él coma, ciertamente morirás. Entonces, coma todo excepto esto. Morirás. Ahora quiero demostrar qué es muerte en los ojos de Dios. Esta planta es viva. Hay flores, hay también raíz, bien conectados, es vivo. Aquí es una planta muy hermosa, pero bien muerto. Esto es flor muerto, porque se desconectó de la raíz. Cuando hombre pecó, él fue separado del Espíritu de Dios, desconectado. Es como la luz y la oscuridad no pueden coexistir en el mismo cuarto al mismo tiempo. Hay luz o hay tinieblas, no los dos al mismo tiempo en el mismo lugar. Cuando hombre pecó contra Dios, hermosas flores parece muy hermoso, pero su raíz fue bien desconectado del Espíritu de Dios. Esto se llama muerto espiritual. Muerto espiritual es relacionada con muerto físico, pero muerto físico es resultado de muerto espiritual. Romanos 6:23, porque la paga del pecado muerte, esta muerte es muerte espiritual. Los flores que son bien desconectados parecen igual, ¿verdad? Régase 2 semanas, parecen muertos. ¿Qué resultaría de muerte espiritual? Eso, separación eterna de Dios. Por esa razón, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén. ¿Por qué? Una vez que ellos habían pecado, ahorita como tinieblas, ahora como gente oscura, especialmente, no podían existir en el jardín perfecto de santidad, de luz. Entonces ellos fueron expulsados del jardín. Esto indicaría separación eterna. Mire, está hablando de la condición humana, que todos participan. Nacimos con estado de ser separado de Dios. Y después viene vuelto físico. Vuelto espiritual es primero, y con el tiempo esto produce vuelto físico. Adán y Eva, sin pecado, ellos fueron creados para vivir para siempre. Pero una vez que el pecado fue introducido, recuerda que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual, separación de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo yo puedo juntarme a Dios? No tenemos ninguna herramienta para llegar a ese punto. Entonces, separación eterna produce
un resultado fatal. Lo que voy a decir ahorita no es buena nueva, es mala nueva. Pero la Biblia dice esto. Y, disculpe por decir esto, decir esto no me hace muchos amigos. Pero no es mi palabra, es palabra de Dios. Dice aquí, gente que son separadas del Señor, ¿qué le pasará? Segunda Tesalonicenses 1, 8, 9. Los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. De hecho, esto no habla de purgatorio. Hay muchos católicos que piensan que el purgatorio bíblico... Purgatorio no se encuentra en la Biblia. No, purgatorio es lugar de sufrimiento, pero hay esperanza porque después de sufrir por muchos años, ellos pueden salir para ir al cielo. Pero lo que se ve en este versículo no es purgatorio. No hay tal versículo en la Biblia que pueda justificar purgatorio. Este versículo habla de no purgatorio, sino del infierno. No, tal vez es literalmente de fuego, o tal vez es algo analógico, es presentar algo que puede entender con nuestro entendimiento humano, pero es algo de frente hacia la dirección de más sufrimiento, no al menos. Analógico o literal, pero ellos sufren el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor. ¿Cómo yo puedo ser popular enseñando esto? Pero no es mi enseñanza, esto sale de la palabra de Dios. Al saber esta consecuencia, como él y yo no decimos nada a la gente. ¿Es amor? ¿Es amor que decir nada? No quiero ofenderle, aunque ellos se van al infierno, al menos ahorita somos amigos. Es la consecuencia final de estar separados de Dios. Y todos nacemos con estado de separado de Dios. Porque el Santo no mora en nosotros. Él es puro, inocente, de luz, que no existe en lugar de tinieblas. Pero, espere, hay esperanza. ¿Qué hizo Jesús con nuestros pecados? Hablando de bautismo. Dice aquí, nuevamente, Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. Hablando de bautismo. ¿Qué quería decir esto? Segunda Pedro 2:24 dice aquí, él mismo Jesús en su cuerpo llevó al madero, su cruz, nuestro pecado, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Entonces, Él nos presentó el camino para resolver el problema del pecado. Nadie en el mundo puede ofrecer nada efectivo para el problema del pecado excepto Jesús. Él no nos presenta la solución. Él es nuestra solución. Dos cosas aquí. Muramos al pecado. Él murió por nosotros. El estado de bajar el agua es morir a nuestro pecado. Por cuestión de juntarme con Él. Porque Él murió por mí. Mire, aquellos que fueron bautizados cuando éramos bebés, sin saber nada, y después de 40 años, 30 años de vivir sin saber nada de eso, y una vez entender lo que estoy hablando, si fuera yo respira bautismo con entendimiento. Porque los bebés no entienden nada, ¿verdad? Pero yo quiero ser bautizado con entendimiento. Señor, morí en pecado. Si Él hubiera seguido muerto,
Somos muertos. ¡Súbeme! No. Señor nunca resucitó. Entonces, voy a morir. Señor se quedó muerto. Pero la historia dice, no, Él salió del agua. He's risen. Dice Romanos 6:4, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Cristo ha resucitado. Entonces cuando salimos del agua, sí, yo vivo por la vida que Él me ha dado. Es el simbolismo del bautismo. Gracias a Dios, tengo mi vida. Romanos 6:4. Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Acerca de la resurrección. Resurrección es el estado de fuera del agua ahorita, ¿verdad? Creemos que Jesús resucitó literal y físicamente 3 días después de haber muerto. La verdad es que hay mucha gente que dicen resurrección de Cristo, pero para ellos es algo figurativo. No es algo literal. Ellos no pueden creer algo sobrenatural. Por eso ellos dicen resurrección, pero su entendimiento no es algo físico, algo literal. Creamos en resurrección físico, algo literal. De esta manera, Jesús destruyó al que tiene el poder de la muerte sobre sus pecadores, el diablo. Sí, esto es lo que pasó cuando Él se había resucitado, es que Él destruyó al que tiene el poder de la muerte sobre los pecadores, el diablo. ¿Su opinión personal? No. Dice aquí en Hebreos 2, 14, 15. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Jesús también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces, el bautismo también simboliza esto, que Cristo resucitó por el poder del Padre y también nosotros llevamos una vida nueva porque Señor Jesús, Él golpeó al diablo quitando su soberanía sobre nosotros y enmendar la muerte de nosotros, pero ya que el Señor ya pagó, no debo nada al diablo porque el Señor ya pagó por todo. Entonces, que para poder aprovecharse de lo que hizo Jesús en la cruz y la tumba, fe y arrepentimiento. ¿Qué es fe? Eso es la fe. Caminando sobre el hecho de que el Señor murió por nosotros y Él había resucitado. Caminando sobre este hecho en fe, es fe. Arrepentimiento es decir a Dios, con la ayuda de Dios voy a apartarme del camino de egoísmo. Porque el pecado realmente es egoísmo. Cuando un varón comete adulterio, es egoísmo. Mi placer físico es más importante que emoción de mi esposa. Es egoísmo. Fe y arrepentimiento es cómo podemos aprovechar lo que el Señor hizo en la cruz y también en la tumba. Es el hecho del bautismo. Si uno no cree en eso, no debe ser bautizado, porque no es algo cultural. Somos creyentes de Cristo y Cristo hizo algo para nosotros, es identificarme con a Él en su muerte y también su resurrección. ¿Cómo debo ser bautizado? Hay 2 maneras, inmersión y también expulsión. Obviamente, aquellos que bautizan los bebés, expulsión es la única manera. Ok, quiero decirle que nuevamente, en cuanto al modo de bautismo,
No importa si uno lo hace por medio de inmersión o expulsión, porque es realmente simbolismo. Yo prefiero inmersión, también él, yo creo. El bautismo es bíblico y el mandato del Señor, pero hay libertad sobre el método de bautismo en sí. Entonces, en nuestro movimiento hay pastores que hacen inmersión, hay pastores que hacen expulsión, pero aquellos pastores que prefieren expulsión, ellos tienden a ofrecer bautismo infantil. Sin embargo, es que hay dos equipos, equipo de inmersión, equipo de expulsión. Por esta razón, ellos están argumentando hasta el punto de dividirse. Es algo lamentable. Dice aquí en Efesios 4:4, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, uno con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, no queremos experimentar una división sobre este asunto. Esto me da una oportunidad de hablar de dos tipos de doctrinas. Doctrina. La doctrina es la base fundamental de nuestra fe. Pero hay dos tipos de doctrinas. Hay doctrinas de motor del coche, que se llama lo esencial. Mire, sin motor es un juguete, no es caro. Pero también hay otro tipo de enseñanza o doctrina que se llama importantes, pero no esencial, como silenciador. Está bien tenerlo, pero no es requisitorio para moverse de un lugar a otro lugar. Entonces hay doctrina esencial, hay doctrinas importantes, pero no tan esencial. Las doctrinas que consideramos esenciales, ¿por qué? Porque tocan el tema de la salvación. Si uno no cree en esta doctrina, salvación es imposible. La desviación teológica en cuanto a dichos asuntos fundamentales es la diferencia de ser salvo, ortodoxia, y no ser salvo, herejía. Esto quiere decir que cualquier desviación en estas doctrinas implicaría a un Jesús, un evangelio diferentes. ¿De dónde sale este concepto? De la Biblia. 2 Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleraréis. Y dice en Gálatas que evangelio diferente, otro Jesús no nos salva. Entonces es importante notar que doctrinas esenciales debemos aceptarlas sin levantar preguntas, porque es como el motor del coche. ¿Algún ejemplo de las doctrinas esenciales? La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Es asunto esencial. Porque sin esto, entonces mi opinión es tan buena como la opinión de Él. Pero tenemos este árbitro divino que dice que lo que dice este libro es la verdad, es la regla. Entonces, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. 2, la Trinidad. 3:1, 1:3. Somos una fe de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno bautiza a otro, siempre se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También creemos en la divinidad y humanidad de Jesús. Jesús es 100% humano, como nosotros. A mi pensamiento, 100% divino. 50%, 50%. No, 100% humano, 100% divino. Pero el matemático no funciona. Sí, es misterio. No entiendo nada. Pero es 100% humano, en 100% divino. El castigo eterno, creamos. El cielo, creamos. La segunda venida de Cristo, creamos en eso también. Salvación por la fe en Cristo, no por las obras, es también el motor de nuestra fe.
no permite, cualquier enseña dice que fe en Cristo más Guadalupe. No. Guadalupe es buena, pero no alcanza el nivel de Jesús. Jesús más bautismo en agua. Agua es bueno, pero no es igual. ¿Qué son entonces las doctrinas no esenciales, o sea, secundarias? Como les dije antes, son como aquellas partes de un coche no tan esenciales para poder manejarlos, como silenciador o como espejo. Muy peligroso sin espejo, pero el motor funciona muy bien sin espejo, ¿verdad? Es decir, las doctrinas secundarias, aunque son importantes, todavía no afectan en ninguna forma en el tema de la salvación, como el modo de bautismo. El modo de bautismo no afecta a la salvación. Es muy importante que nuestra salvación viene solo de Él, nada de nosotros. Es algo que debe ser muy claro. Lo esencial, demandamos unidad. Los pentes, bautistas, se requiere tener unidad sobre lo esencial porque esto toca el tema de la salvación, pero doctrinas secundarias, importantes, pero no esencial. Libertad, pero con razón. Con razón. Y todo esto se pone el amor. Si tengo el don de profecía, entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento. Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Para decirle que no importa la doctrina, doctrina es muy importante, pero con amor. Porque doctrina sin amor siempre resulta en guerra, división. Y lamentablemente la historia está lleno de eso. Entonces vamos a no perder el amor. ¿Cómo debo vivir después del bautizado? Es Pedro. Hablando de Jesús en Hechos 2, dice aquí, Hechos 2, 38, 39, arrepiéntese y bautícese cada uno de nosotros, ustedes, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, como gente de Venezuela ahorita, extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. La pregunta es, ¿cómo debo vivir después de bautizado? Según esto, la palabra dice, arrepiéntese. Es vuelta de en griego metanoia, es pensar después. Mire, hay contrición, ¿verdad? Yo peco, disculpe, Señor. Ok, después de todo, ¿qué hace ahorita? ¿Qué cambios vas a hacer? No cambios, sino llorar. No. Llore menos y cambie más. Arrepiéntese es lo siguiente. Hechos 26, 20. Que se arrepientarán y se convertirán a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahorita se requiere producir buenas obras. No para ser salvo, pero para verificar que somos salvos. Hay un versículo muy interesante en Efesios 4:28. Okay. El ladrón que robaba, no robes más. Que si él fue ladrón profesional. Él robaba en el nombre de él mismo, ¿verdad? Pero un día, él recibió el perdón de Cristo Jesús. ¡Soy salvo! Entonces ahorita voy a orar más al Señor para robar mejor. Voy a pedir al Señor, ¿cuál casa yo debo robar? No ves más. ¿Hay más? Arrepiéntese, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ok, no robe más.
Ok, no problemas. Pero el versículo no termina con esto, viene la segunda parte. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje ahorita. Trabajo honesto. Trabajando duro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es la fórmula. Esto es como se ve arrepentimiento. No robe más. Ok. Ahora use su mano para ganarse la vida. Trabajando duro, hay sobrantes, ¿no? Use esto para compartir con el que padece necesidad. Esto es la vida después de ser bautizado. Esto es la vida después de recibir a Jesús como su Salvador y Señor. Recuerda que Él, este Santo, ahora vive en nosotros. Con el poder de Dios, creemos que nosotros debemos mostrar el fruto espiritual del carácter de Cristo como evidencia de una vida llena del Espíritu Santo. Lo que yo digo no es una poesía, una buena idea, pero una realidad, un hecho espiritual que realmente pasa al momento de creer en Jesucristo. El Espíritu nos entra morando en nosotros y dándonos poder para transformación de nuestro carácter y poder para hacer cambio de cómo vivir en esta vida. Dice aquí Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Bebiendo mucho vino, entonces bien borracho, control bajo el alcohol. Resulta en una vida bien desenfrenada. Pero el dominio de un poder bien ordenado produce un cambio recto. Entonces, ¿cómo podemos experimentar la llenura del Santo? Hay varias maneras, pero al menos es dos. Estudiando, leyendo la palabra de Dios y practicando la verdad en nuestra vida y orar. Quiero decirle que mi práctica es al levantarme, tal vez a las 6, yo oro al menos 1 hora. Es como respirar. ¿Es suficiente para vivir de una manera perfecta? No, pero si no hay oración, mi vida sería peor que ahorita. Mire, practique, desarrolle la práctica de oración. Yo estudié mucho, yo tengo varios estudios, pero el primer libro que yo leo diariamente es la Biblia. Aunque estoy tan ocupado, la primera cosa yo hago, orar y leer la Biblia. Es algo automático. ¿Para enseñar a otros? No, para vivir. El otro es secundario. Mire, aquí está una lista de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Recuerda que el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. Yo presenté esto porque no quiero que nadie sea bautizado sin entender el sentido verdadero del bautismo. Es algo histórico, es algo sumamente importante. Es simbolismo que la obra que el Señor está haciendo en nuestro interior.